El título del sermón hoy es Testigos de su magnífica gloria. Somos testigos de su magnífica gloria. En Daniel capítulo 6, versículos del 16 al 28, se nos cuenta el momento en que Daniel fue lanzado al foso de los leones por aquella trampa que hicieron aquellos gobernantes y sátrapas para confundir al rey Darío para que lo hiciera. Y dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel: entonces el rey mandó que trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este testimonio que nos cuentas en tu palabra, porque preservaste este testimonio precioso de lo que puedes hacer y del testimonio que puede dar un testigo fiel. Nosotros estamos aquí, oh Dios, y sabemos que tú nos has puesto por testigos, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de tu verdad ante todas las naciones, ante toda persona. Rogamos que tú nos bendigas en esta mañana con la verdad de tu palabra, oh Dios, y nosotros podamos fielmente ser testigos tuyos conforme a esa verdad. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, hermano. La historia de Daniel es una historia maravillosa, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta leer y estudiar el libro de Daniel? Las maravillas que Dios hizo a través de este hombre y de sus 3 amigos en la palabra. Perdón. Y encontrar también no solamente cómo fue la vida de fidelidad de este Daniel y sus 3 amigos, sino la fidelidad de Dios
a las personas que fielmente le sirven. La fidelidad de Dios. Daniel fue un hombre que vivió muchos años. Salió muy joven de Jerusalén, cuando era apenas un adolescente. La ciudad fue destruida por el rey Nabucodonosor y también posiblemente sus padres hayan perecido, tal vez hermanos, muchos familiares, y fue llevado cautivo a Babilonia. Como costumbre de la época, posiblemente caminando, maltratado, y fue escogido entre los jóvenes que tenían mucha sabiduría para ser entrenado como un consejero del rey. Y allí tuvo que enfrentar pruebas muy difíciles, ¿verdad? La Biblia nos cuenta, se negó a comer lo sacrificado a los ídolos con amenaza de su propia vida. Logró identificar el sueño del Nabucodonosor y revelarlo. Logró sobrevivir a una época muy turbulenta de distintos reinados y conquistas, y en todo momento fue persona de confianza de todos los reyes. Y todos los reyes con los que interactuó, a no ser Belsasar, pero a ese también le testificó, llegaron a reconocer que el Dios de Daniel era el Dios. Y Belsasar, incluso con el dedo que escribió en la pared, también tuvo que temer al Dios de Daniel, al Dios verdadero. Y aquí está esta historia cuando el gran imperio babilónico cae destruido y conquistado por los medo-persas. El rey persa Ciro el Grande y el medo Darío. Y en este reinado de Darío, que parece que era una corregencia o tal vez lo habían dejado reinando ahí en Babilonia mientras Ciro seguía en sus conquistas, lo que haya sucedido, Darío era el que estaba allí al frente. Y Daniel ganó el corazón y la confianza de Darío. Algo increíble, porque había sido Daniel una persona muy importante en los reinados de sus contrincantes. Pero cuando vio a Daniel, había algo diferente en este hombre. Y cuando lo puso allí a gobernar, pues lo halló más fiel, más confiable y mejor obrero que cualquiera. Así que el rey determinó elegir 3 gobernantes por encima de todos los dirigentes que eran llamados sátrapas en cada principado. Y entre esos gobernantes, estos 3, tuvo Daniel. Y Daniel era más importante que todos los demás. Así que, la recomendación de Dios, ¿verdad? Así que, debajo del rey nadie era más poderoso que Daniel. Como mismo había sido José en Egipto, así Daniel ahora. Daniel había sido anteriormente como un consejero, estaba entre los que seguían al rey como consejero en el anterior reinado. Ahora no, ahora era el segundo al mando. Y esto causó muchos celos. Posiblemente muchos de esos sátrapas y de esos gobernantes eran medopersas. ¿Y qué hace este judío gobernando por encima de nosotros aquí? Este extranjero aquí, este que vino de esclavo, ¿qué hace aquí? Y entonces dijeron, lo vamos a velar para ver si lo vemos en alguna falta. Y cuando lo descubramos, algo malo él hace, porque nosotros hacemos cosas malas también. Si lo velamos, si nosotros empezamos ponemos un contraespionaje ahí, le ponemos cámaras ahí para ver en qué falla. Y estuvieron ahí velando a Daniel y no encontraron una sola falta. Así que un día se reunieron y dijeron, oye, en la única manera que podemos nosotros destruir a este hombre o acusarlo es en algo referente a la ley de su Dios. Perdón. ¿Por qué? Porque este es un hombre fiel a su Dios. Y va a haber algo que él hace fiel a su Dios que pueda ser usado por nosotros como algo contrario a lo que el rey hace. Así que idearon una trampa en la que envolvieron al rey, engañaron al rey y le dijeron, rey, mira, haz un edicto que por un tiempo prudencial las personas de este reino solo puedan pedirte a ti, orar a ti, hablar una petición a ti y no a ningún otro Dios. Trataron de ir por la parte del orgullo humano del rey. Y el rey descuidadamente firmó ese edicto. Y el que viole este edicto, pues va a ser echado en el foso de los leones.
Y pues Daniel, cuando oyó el edicto, dice la Biblia que conforme a su costumbre, que oraba 3 veces al día a su Dios. Y como era su costumbre que él abría la ventana que daba a Jerusalén y oraba allí, así lo hizo. Daniel abría la ventana. Las personas sabían que este hombre oraba a Dios. Oraba a Dios. Daba testimonio de que él era un hombre fiel a Dios. Y que la gente lo viera orando no puede ser interpretado por nosotros como cuando Jesús le dice a los fariseos que oraban públicamente para gloria propia. Oraba públicamente para testimonio a las personas que estaban allí que no conocían al Dios de él. Y dice la Biblia, y dice la Biblia que entonces estos hombres vinieron rápidamente al rey. Este está orando a otro Dios. Y Daniel fue capturado. Y dice la Biblia que entonces el rey, cuando vio que era Daniel, quiso librarlo. Dice en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Le pesó en gran manera haber firmado aquel edicto. Caramba, no me di cuenta, me hicieron una trampa, me van a quitar al mejor. Y ya había, de alguna manera, el corazón del rey estaba ligado al corazón de Daniel. No era sencillamente librar a un siervo, librar a alguien importante que necesito en mi reino, a un socio en el negocio, era librar a un amigo. Porque la tristeza que muestra este rey con Daniel, el que se le fuera el sueño, el que se acostara en ayuno, que no aceptara ningún entretenimiento, nos habla de alguien que tenía un amor ya por este hombre, por Daniel, que había escuchado la palabra de Dios, que había escuchado la verdad de Daniel, que lo tenía bien cerca. Y la Biblia dice que le pesó en gran manera y resolvió que iba a librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Cuánto esfuerzo hizo el rey ese día? Tratando de ver de qué manera podía encontrar algo que incluso iba contra sus propias leyes, porque había un edicto que no podía ser abrogado. Por eso dice la Biblia que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza del rey que el rey confirme puede ser abrogado. No hay manera, ni el rey está por encima de esta ley que es propia, era la constitución, la ley de ellos. Así que el todopoderoso rey cayó en esa trampa y se vio en la trampa. Pero él luchó, el rey luchó todo el día. Buscó, llamó a todos sus consejeros. Busque por ahí si hay alguna enmienda a esa ley, si hay alguna manera. Era como cuando los abogados están buscando cuál es el huequito por donde pueden colar el asunto y salvar la situación. Pero no encontraron ninguna manera. Así que no quedó otra que Daniel tuvo que ser echado en el foso de los leones. Y aquí es donde la historia nos cuenta cómo Daniel fue el testigo fiel de Dios de la magnífica gloria del Señor. Y de eso quiero predicar este día. Dios nos llamó a ser testigos de su magnífica gloria por el glorioso evangelio de Cristo, en el caso nuestro. Testigos de su magnífica gloria. Testigos de su magnífica gloria. ¿Qué testimonio damos nosotros, hermanos, a los que no conocen a Cristo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Que no sea otro que tú tienes al Dios magnífico. Al Dios magnífico, al Dios único y verdadero. Así que damos un testimonio de que somos siervos de un Dios viviente. Damos un testimonio de un Dios que es a Dios a quien continuamente nosotros servimos. Y damos un testimonio de que este Dios tiene poder para salvar. Vamos a la palabra. Somos testigos y damos un testimonio de que somos siervos del Dios viviente. Dice la palabra de Dios que cuando ya el rey no le quedó otra que llevar a Daniel al foso, el rey mandó que trajeran a Daniel. Y el rey le dijo a Daniel:
Versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo. Y después en el versículo 20, cuando el rey fue al otro día en la mañana, dice que bien temprano en la mañana fue, él le dijo, Daniel, versículo 20, siervo del Dios viviente, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, dice, el Dios viviente, siervo del Dios viviente. Hay que entender esta verdad, y es una verdad total. Dios no está muerto. Dios vive, eternamente vive. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Darío servía a dioses muertos. Darío servía a dioses muertos. Los hombres sirven a dioses muertos. La idolatría es servir a dioses muertos. Cuando usted ve la idolatría de que allí ponen a esa figura que dicen que es un santo, dice, nació en tal año y murió en tal año. Los que sirven a Mahoma dicen, nació, haga la biografía de Mahoma, nació en tal año y murió en tal año. Y los musulmanes hacen una peregrinación a la Meca. ¿A dónde? A la tumba de Mahoma. A donde está ahí el que cayó allí, dicen algunos que después que Mahoma subió al cielo, pero ahí está la tumba. Todas las tumbas están. Pero el Dios nuestro es un Dios vivo, un Dios viviente, un Dios viviente. Eso lo enseña claramente la palabra de Dios. Jeremías, en el capítulo 10 de Jeremías hace una profecía sobre el Señor, en la que habla de la diferencia entre los ídolos y Dios con respecto a que Dios es un Dios viviente. Capítulo 10 de Jeremías, en el versículo del 1 al 16, dice la palabra de esta manera. Oíd la palabra de Jehová, que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidades, porque el leño del bosque cortaron, y obra de manos de artífices con buril, con plata, con oro de adornos, con clavos y martillo, la firman para que no se muevan. Ahí esos son los ídolos de las naciones. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Son llevados porque no pueden andar. En mi país se hizo famoso hace un tiempo una imagen porque hubo una inundación. Iba una señora cargando el ídolo, salvándolo de la inundación. Y los cristianos pusieron, ese ídolo tiene que ser salvado de la inundación. Hay otra imagen que me gustó también en mi país, en Cuba, donde una persona tiene un negocio y dice, se reparan santos rotos. Se reparan esos ídolos que se rompieron. Hermano, nos causa risa, pero es real. Los ídolos esos tienen que ser cargados y llevados de un lado para otro, no se pueden mover. Pero la gente confía en ellos y se ofenden posiblemente si escuchen esto de nosotros. Pero dice el Señor aquí y dice Jeremías en su profecía, no hay semejante a ti, oh Jehová, versículo 6. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. No hay semejante. Pero en el versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Él es el Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Él es el Dios eterno. Los ídolos de las naciones nada son. Y Darío toda su vida había creído en un Dios muerto, en dioses muertos, en ídolos. Y de pronto llega allí y conquista aquella nación y se encuentra un hombre que cree en un Dios que no se ve porque no hay una imagen de él. Y tal vez le causa curiosidad. Y Daniel le habla del Dios vivo. Del Dios vivo.
Cuando llegó a Atenas el apóstol Pablo predicando a Dios, llegó ahí a aquella plaza que estaba llena de ídolos. Había un Dios para cada cosa, tenían los griegos, un Dios para cada cosa. Y entonces tenían tanta devoción a tantos dioses que tenían un estrado allí con una escultura de cada dios. Pero por si acaso había un Dios que ellos no lo conocían, hicieron también uno allí, un estrado donde no había nada y pusieron al Dios no conocido. Porque adoramos a todos los dioses, pero ¿y si hay alguno que nosotros no conocemos? Pues también adoramos al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo le dijo, de este Dios no conocido les vengo a hablar yo. Un Dios que ustedes no conocen, un Dios diferente. Y si cuando usted va a la Biblia y lee allí, él dice, porque en él vivimos y somos y nos movemos. Este es el único verdadero Dios. Y como él creó todas las cosas, no es un ídolo que usted pueda palpar con su mano. Pero nosotros le palpamos en el sentido espiritual. El Dios vivo. Hermanos, somos testigos de un Dios vivo. Ahora, lo interesante es que la manera en que el Señor dijo que nosotros podemos ser mejores testigos de un Dios vivo es cuando ese Dios vivo, ¿saben qué hace? Vive en nosotros. Vive en nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo morará en vosotros. Él vive y Él vive en mí. Como decía nuestro hermano David, no solo está sentado allá en su trono, Él está con nosotros, Él habita en nosotros, ni siquiera dice está en vosotros, Él habita en nuestros corazones, Él habita allí, Él reina allí y somos testigos de su magnífica gloria. Tú eres un testigo. No te equivoques. En todo lugar donde estés, en cada lugar, en cada situación, tú eres un testigo. Eso era Daniel, aunque él no tenía el Espíritu Santo morando como nosotros. Pero yo creo que el Espíritu Santo lo acompañaba en todo momento, porque el espíritu intermitente se quedaba muchas veces con los que sí eran fieles. Pero ahí estaba Daniel dando testimonio continuamente del Dios vivo. La Biblia no menciona en ningún momento una conversación anterior entre Darío y Daniel. Pero la manera en que Darío habla del Dios de Daniel, la manera en que este hombre se expresa después, nos dice que ya había conocido, había oído. ¿Y de quién lo oyó? De Daniel. Daniel continuamente glorificaba a Dios. Daniel, siendo un niño, fue traído delante de aquel Nabucodonosor, que tuvo un sueño y dijo, que vengan todos los adivinos, quiero que me interpreten un sueño. Y ellos le dijeron, Señor, dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. Y Nabucodonosor dijo, ya me han engañado con esto muchas veces. Esta vez va a ser diferente. Si ustedes verdaderamente son sabios, me dirán no solo la interpretación, me dirán también el sueño. Así que díganme el sueño y la interpretación. Y estos sabios dijeron, pero rey, ¿cómo vamos a interpretarte el sueño si tú no nos lo dices? Bueno, si tienen un poder para discernir e interpretar un sueño, pues tienen que tenerlo también para saber qué soñé. Y como nadie podía, el rey dijo, mátenlos a todos. Así que llegaron los guardias allí a recoger a todo el mundo y Daniel era sencillamente un aprendiz. Así que dijeron, a ti también te vamos a matar. Y, pero ¿cómo me van a matar? No, porque es que pasó esto y aquello. Él dijo, no. Díganle al rey que yo quiero hablar con él. Y yo dame la oportunidad de hablar con mi Dios y yo te voy a interpretar el sueño. Y le dijo a sus amigos, ayunen conmigo y oremos. Y Dios le dio la interpretación, le dio el sueño y la interpretación. Y se plantó delante del rey y le dijo, tú soñaste esto, aquella figura con la cabeza de oro, los pies de barro. Y esta es la interpretación de tu sueño. Y Daniel le dijo, no soy yo ni está en mí, sino que el Dios a quien yo sirvo, el Dios verdadero, Él interpretará el sueño tuyo, como mismo lo había hecho José ante Faraón. Y todo el tiempo se mantuvo el rey, el Dios mío,
el Dios en quien creo. Así que ese testimonio era real allí. Dios es Dios de vivo. David dice en el Salmo 84:2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La palabra Dios vivo aparece en la Biblia muchísimas veces. Muchísimas veces. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, ¿cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo? Al Dios vivo. El Dios vivo, hermano. El Dios vivo. Y todo el Espíritu Santo nos trae aquí el domingo en la mañana, nos empieza a hablar por un lado, pero estábamos en la clase con Gabriel. Y allí estaban hablando de ese tema. Y Neymar estaba diciendo que teníamos que ser testigos. Yo le dije, eso voy a predicar yo hoy. ¿Cómo? Viviendo nosotros con el Dios vivo. Si Dios vive en ti, si Dios tiene lugar en tu corazón, si el Espíritu Santo encuentra llenura en ti, si tú eres lleno del Espíritu Santo, tu vida es la vida que Dios quiere que se refleje al mundo. Él quiere mostrar a Cristo a través de ti. Él quiere mostrar a Cristo a través de ti. Somos testigos de su magnífica gloria. ¿Hay milagros en tu vida? ¿Hay milagros en tu vida? Hay. Seguramente los hay. En la vida de todos nosotros. El milagro de la conversión, ya ese es un gran milagro. Ya ese es un milagro porque nosotros podemos empezar a hablar qué yo era y qué soy. ¿Qué esperanza tenía y cuál tengo? ¿Qué tristeza tenía y qué gozo tengo? ¿Qué salud tenía y qué ahora tengo? ¿Qué transformación de la mente y el corazón obró Dios en mí? Somos testigos de un milagro, hermano. Nosotros somos un milagro caminando por ahí. Somos testigos de los milagros de Dios. Seguro que sí. Deja que otros lo vean. Muéstrate en el milagro de Dios. Abre la ventana de tu casa para que la gente vea el milagro que eres tú y tu familia. Abre esa puerta. Tu testimonio enseña que Él vive y que Él vive en ti. Ahí en el versículo 26, cuando el rey hace esa carta, él dice que todos los dominios de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no tendrá destruido, su dominio permanece, perdurará hasta el fin. Teman porque este es el Dios vivo. Y lo interesante es que cuando Él dice estas cosas, el rey no dice un Dios vivo, sino el Dios vivo. La presencia del Dios vivo, el Dios que vive, porque los otros que nosotros tenemos están muertos. Están muertos. Dios vive, hermano, Dios vive. Un día el pueblo de Israel fue a una guerra con los filisteos. Y los hijos de Elí, que eran hombres que no vivían y no eran testigos de la verdad de Dios, decidieron llevar el arca con ellos, porque si el arca iban a vencer en la batalla. Pero Dios había dicho que el arca tenía que estar en el lugar santísimo. Y ellos lo sacaron de allí. Fueron a Gilgal, allí donde estaba el tabernáculo. Todavía no era un templo, había un tabernáculo. Y tomaron el arca y fueron a la batalla. Y los filisteos los derrotaron. Y los filisteos agarraron el arca y dijeron, nos llevamos al Dios de ellos. Y se lo llevaron para el templo de Dagón. Y lo pusieron allí. Y dijeron, ahora nosotros tenemos a nuestro Dios, de nuestra parte, el Dios Dagón, y tenemos también al Dios de los israelitas con nosotros. Lo tenemos en el templo nuestro, ahí está. Y al otro día cuando fueron se encontraron que la imagen del Dios Dagón estaba tirada en el suelo y sin cabeza. ¿Qué pasó aquí? Y de pronto empezaron a salirle tumores a las personas, como ratas. Aquello era una cosa tremenda. Y alguien dijo, ¿no será que es el Dios de Israel? Porque primero el Dagón apareció de rodillas, era de piedra. ¿Qué pasó aquí? Algo extraño está sucediendo. Alguien dijo, mira, vamos a hacer algo. Vamos a tomar 2 vacas recién paridas. Las vacas recién paridas no hay quien las separe de su ternero. Si usted toma una vaca recién parida y quiere moverla a un lugar,
Es más, una oveja, cualquier cosa. Usted sencillamente no tiene que cargar con la vaca. Coja al ternero y lléveselo para otro lugar y la vaca sola le cae detrás de usted. Para donde lleve su ternero, la vaca va, porque ella no abandona a su ternero. Así que vamos a tomar un carro y vamos a poner el arca de los israelitas sobre ese carro y vamos a poner en lugar, en vez de 2 bueyes, 2 vacas. Y vamos a retener a sus terneros y vamos a ver qué pasa. Y nada más que soltaron a las vacas salieron corriendo para la tierra de Israel. Salieron corriendo para la tierra de Israel y como habían dejado a sus terneros, las vacas iban bramando, bramando porque no querían dejar a los terneros. Pero el Dios de Israel, el Dios vivo, estaba dominando el asunto. Y entraron en tierra de Israel. Y el arca fue guardada ahí en casa de Obed-Edom, aquel hombre que servía a Dios. Hermanos, Dios es un Dios vivo. Somos testigos de un Dios vivo. Dios vive en ti. La gente ve en ti lo que vio este rey en Daniel. Este es el siervo del Dios vivo. El Dios de este creyente es un Dios vivo, lo veo. Es que es otra cosa. Tenía una amiga cristiana que cuando yo estaba recién convertido y ella decía, ¿tú no ves cuando la gente llega y se convierten al tiempo? Si pudiéramos filmar a los hermanos cuando llegan a la iglesia, la gente que llega nueva, a veces, y después al tiempo, dice, es que hasta bonitos se ponen todos, porque resplandece algo distinto, hay una luz, hay algo diferente. Siervos del Dios vivo, seamos testigos del Dios vivo. También, en segundo lugar, la gente debe conocer, el testimonio que damos de Cristo es que es Dios a quien continuamente servimos. Le dice el rey a Daniel ahí en el versículo 16, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y después en el versículo 20, cuando él con voz triste lo llama allí en la mañana, él le dice, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar, te ha podido librar. Y cuando escribe la carta después dice, que todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. El Dios de Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú continuamente sirves. La Biblia de las Américas traduce esto como a quien sirves con perseverancia. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice a quien sirves tan fielmente. Daniel, el Dios a quien tú sirves tan fielmente, a quien tú continuamente sirves, el Dios a quien tú sirves con perseverancia. Hermano, Daniel lo hacía todo para la gloria de Dios. Y siempre mostraba que cuando él hacía un servicio al rey o a cualquier persona, lo hacía en el nombre de su Dios. Hay algo interesante aquí, y es que los reyes de estos tiempos buscaban servidores del rey. Pero Daniel le había hecho entender a esos reyes que yo te sirvo a ti porque sirvo a Dios. Todo servicio que a ti hago es un servicio que hago a Dios, porque Dios me mandó a servir. Todo servicio que lo hago es para la gloria de Dios, no para mi gloria. Lo hago para Dios. Lo hago por causa de Dios. Lo hago por causa de Dios. Cuenta una anécdota que un día en una calle de Calcuta estaba la Madre Teresa de Calcuta, aquella monja católica que por el testimonio de su vida uno piensa que independientemente de la religión donde estuviera, era una mujer que estaba entregada verdaderamente a Dios. Y nosotros no podemos dudar de su conversión a Cristo. Recuerden que las personas no se salvan por ser bautistas, ni se condenan por ser católicos. Las personas se salvan porque Jesucristo está en su corazón. Otra cosa es que una iglesia enseñe la doctrina correcta o no, y que mucha gente van a ir al infierno porque le enseñaron una doctrina incorrecta. Pero dentro de cualquier lugar, una persona puede tener una experiencia espiritual con Cristo y quedarse allí. Pero sin cuestionar el punto, vamos a la anécdota. Que Dios es quien juzga eso. Yo no tengo la llave del reino de los cielos. Pero dice la historia que ella estaba ayudando ahí a una persona desamparada que estaba sucia, enferma, con una enfermedad de la piel o algo así, que apestaba. Y ella estaba allí cuidando a esa persona y ayudándola. Y como iban, cuando ella se hizo famosa, el Premio Nobel de la Paz,
y la medalla presidencial de la libertad aquí en los Estados Unidos, y la fama que había, y los libros que se escribían de ella, pues iban allí a veces personas y hasta periodistas a ver ella trabajando allí. Y al principio creo que ella no quería, pero después eso sirvió para recoger muchas ofrendas y demás, para poder seguir ayudando a más personas allí en Calcuta. Ella ayudaba, no sé si saben que en la India hay 4 castas. Y cuando usted está en una casta no puede pasar para la siguiente. Somos como clases sociales, es obligatorio. Tú naces en la 4ª casta y nunca puedes pasar a la primera. Aquí en este país tú puedes nacer en una clase social pobre y puedes llegar a ser millonario, sí, pero allí no. Allí si naciste en la 4ª casta, allí te podriste. Y entonces ella cuidaba a esas personas. Y una de las personas que la vio allí le dijo, óigame, yo no hago eso ni por $1.000.000, eso que usted hace. Y ella le contestó, no, yo tampoco. Yo si me pagan $1.000.000, yo no hago esto. Yo no lo hago por dinero, ni lo haría jamás. Si fuera por dinero, yo no estaría ahora aquí en Calcuta. Yo lo hago porque el Señor me dijo, cuando tú haces esto a uno de mis hijos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que cuando yo veo a esta persona, yo no veo a esa persona, yo veo a Cristo ahí tirado. Y digo, lo hago por el Señor. Sirvo al Señor. Estoy sirviendo a la persona, pero porque sirvo al Señor. Y no me desentiendo de que esa persona necesita mi servicio. No es que digo, no, el Señor me obligó. No, es que yo entiendo que el Señor quiere que yo haga esto. Y yo lo hago. Lo hago. Piénsense que Dios creó a todos los hombres. Y les ama a todos los hombres. Los ama a todos. Muchas veces cuando predico el Evangelio le digo a una persona inconversa que no quieren creer en el Señor o que tal vez viven un pecado, le digo, ¿qué crees? Llevo 30 años sirviendo a Cristo. He dejado todo por servirle a Él. He sido comprometido con el Señor, he formado una familia, he sido fiel a mi familia, he servido en el ministerio, dedico todo el tiempo a leer la Biblia, a orar, a predicar, a enseñar. Y tú estás lejos de Dios. Pero ¿qué crees tú? ¿A cuál de los dos, a ti o a mí, Dios ama más? Casi siempre la gente me dice, ¿seguro que a ti? Digo, no entiendes el amor. Si yo te hubiera preguntado, ¿a cuál va a dar mejor premio? Entonces sí, sería a mí. Pero si hablamos de amor, te voy a decir que la Biblia enseña que te ama a ti y a mí de la misma manera. El amor es igual. El amor es igual. El amor es igual. Y piensa esto. Cuando un padre ama a sus hijos, los ama igual. Una madre ama a sus hijos, los ama igual. Que hay unos que a lo mejor son más obedientes y otros más desobedientes, y uno es más organizado y el otro más regado. Que uno hizo una vida buena y el otro anda en el mundo haciendo lo malo. Como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo y el hijo. Eso no cambia el amor del padre. Cambia también el premio, cambia también el reconocimiento, porque reconoce al que está haciendo las cosas bien hechas y le dice al otro, estás en el mal camino. Eso puede pasar, pero los ama igual. Pero cuando ese padre se entera que alguien hizo algo por uno de sus hijos, que alguien hizo algo por uno de sus hijos, siempre lo agradece. Siempre lo agradece. Cuando Dios se entera que tú hiciste algo por cualquier persona, Dios lo agradece. Dios es un Dios bueno, hermano. Dios es un Dios bueno. Y es un Dios a quien servimos. Pero Él quiere que otros sepan que tú lo haces por servicio a Él. La gente reconozca en ti que tú eres un siervo del Dios viviente. No un siervo de ti mismo, sino un siervo del Dios viviente. Que nuestra vida sea servirle, hermano. Servirle. Un amigo mío escribió un himno. Ayer hablaba de él aquí, Hanoi Pons. Servir fue el motivo que te hizo venir y morir en una cruz. Y entregarte en una cruz hasta morir. Servir. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Servir fue el motivo que te hizo venir y morir. ¿Qué pides de mí? Que yo te sirva a ti también. Que yo te sirva a ti. Daniel fue eso, hermano. Fue un servidor para la gloria de Dios. Siempre mostraba a todos los reyes. Tú eres un rey y demandas un siervo, pero quiero que sepas que mi servicio a ti es servicio a Dios. Yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios. Y el día que servirte a ti implique hacer algo contrario a Dios, no. Me quedo con mi Dios. Me quedo con mi Dios. Así que el día ese en que tú pusiste una ley de que yo no podía orar sino solamente a ti, pues ahí nos trocamos, porque yo no puedo dejar de servir y orar a mi Dios.
Y el rey quiso librarlo, porque el testimonio de Daniel era tan grande que el rey no se sintió ofendido de que el servicio de Daniel fuera primero a su Dios. Primero a su Dios. Así que, hermanos, te sirvo porque soy un siervo de Dios. Sirvo a Dios cuando te sirvo. Esa es la frase de nuestro corazón. Mientras a todos, hermanos, todos los seres humanos necesitan en algún momento el servicio de alguien. Y cuando usted descubre que alguien necesita ser servido y usted dice, yo voy a ser el siervo de Dios que lo va a hacer, hágalo. Hágalo, hermano. Hágalo. Sirva al Señor. 1 Corintios 10:31 dice, haced todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 y 23 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mi servicio al Señor es como para el Señor. El más grande pecado de los fariseos, ¿saben cuál era? Lo dice la Biblia en Juan 12:43. La Biblia declara allí que el más grande pecado de los fariseos era porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un siervo de Dios, alguien que la gente reconoce como un siervo de Dios, es alguien que dijo, la gloria de Dios primero. Yo soy testigo de su magnífica gloria. Mi servicio es para su gloria. Tú y yo hagamos todo para la gloria de Dios. Sirvamos como para el Señor y no para los hombres, para que todos sepan que somos siervos de Dios. Darío dice, el Dios de Daniel, a quien tú continuamente sirves. Y Dios quiere también, hermano, que seamos testigos de que Él es un Dios que salva. En el versículo 16 Él le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ese es un deseo del corazón del rey. Y el rey, después de llevar a Daniel al foso de los leones, va y se va a acostar. Y no quiere ni comer. Se fue en ayuno. No quiere que traigan ni bailarinas ni cantantes. Él no quiere ningún entretenimiento. Él no soporta nada. Y no puede dormir en toda la noche. Se levanta temprano. Yo me imagino que los reyes de aquel tiempo no se levantaban muy temprano. Si se pasaban la noche en todas aquellas fiestas y todo aquel entretenimiento, seguro que echaban largo, Echaban largo. Como el cuento que hacía mi pastor del dormilón, ¿no? Que llegó alguien y tocó la puerta de la casa y el vecino le dijo, toca duro que ahí echan largo. Duermen larga la mañana. El rey seguro dormía a la mañana. Pero ese día, el rey se levantó muy temprano. Y ocurrió algo que nos preguntamos cómo ocurrió. El rey fue al foso a llamar a Daniel. Pero si el rey sabía que los leones, al que cayera allí, Daniel no fue el primero en ser echado en el foso de los leones. Daniel no fue el primero. Y estos leones parece que eran bastante fieros, porque cuando echaron a los otros, dice que no cayeron ni al suelo, no llegaron ni al piso. En el aire los capturaron los leones, hambrientos. El rey sabía que si alguien era echado allí, al otro día no iba a encontrar nada. Huesos rotos, ropa ripeada, eso iba a encontrar. Pero sin embargo, el rey fue. Dentro del rey como que había una pequeña fe, ¿verdad? Como que había una pequeña esperanza de que el Dios de Daniel lo iba a poder salvar. Tal vez no era completa, pero había aunque sea 1% pequeño, y el rey quiso ir por ese % pequeño a verificar el asunto. Y él llega allí y dice que con voz triste le dijo, Daniel, le habla a Daniel. Él no le dice a los que están allí, oye, revisen a ver si está vivo. No, él lo llama. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren, el lugar fue sellado como la tumba de Cristo, que no hay manera de que alguien diga, no, es que alguien fue allí. No, el lugar fue bien sellado. Dios quiso que así fuera. Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y él cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Él es quien me salvó. No,
no es que llegué aquí y estaban dormidos, es que ya habían comido y estaban llenos. No, el Dios, Él cerró la boca de los leones, porque Él fue hallado inocente. Dios salva, hermano, Dios salva. En el versículo 27, cuando el rey escribe la carta, Él dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Hace señales maravillosas. Él salva y libra. Nosotros lo sabemos. Dios salva. Dios tiene poder para salvar. Eso han visto otros en ti. Lo saben otros, que Él salva. Que Él salva espiritualmente. Que Él salva también incluso de cosas terribles de este mundo. De un accidente, de una enfermedad. Él salva. Él salva. Hace un tiempo oíamos el testimonio aquí de nuestro querido hermano Brustelus Xavier. Se dice Xavier, yo digo Xavier o Javier. Brustelus. El accidente que él tuvo. Dice, hermano, el accidente que yo tuve no podía salvarme. Dios me salvó. Y lo tuve, a los 2 días estaba aquí hablando con nosotros. Dios salva. Y él dio su testimonio, Dios me salvó. Pero Dios nos ha salvado de tantas cosas, hermano, que nosotros a veces ni sabemos. Pero el testimonio nuestro es que Dios salva. Le testificamos a otras personas que Dios salva. Testifica esa salvación. Testifica esa realidad. Dios salva. Él ha salvado. Daniel tenía el testimonio. Él me ha salvado y Él me salvará. Y el rey lo entiende. La magnífica gloria de Dios. Y el rey no dice, oye, Daniel es tan bueno que Dios lo salvó. No, el Dios de él salva. Él salva, es la gloria de Dios. Daniel dio gloria a Dios todo el tiempo. Daniel da la gloria al Señor. Salvado. Salvado de la boca de los leones. Salvado de todo lugar. Isaías 60, 16. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, el fuerte de Jacob. Conocerás que yo soy el Salvador tuyo. Cristo es mi Salvador. Dios me ha salvado. Que otros lo sepan, hermano. Sé un testigo de la magnífica gloria salvadora del Señor. Hazlo. Y dice que entonces el rey mandó a llamar a los gobernantes y a los sátrapas que habían acusado a Daniel. Yo creo que el rey desde antes sabía que estas personas ya no eran confiables. Lo habían engañado a él. Le habían hecho firmar un edicto con trampa, con una doble intención. Lo habían presionado con la ley. Habían hecho algo y el rey se las tenía guardadas, ¿verdad? Y este rey dice, ahora ellos son los que son echados allí. Y lamentablemente, bueno, cuestiones de aquel momento, a lo mejor si Daniel hubiera tenido el poder, le hubiera dicho, arrepiéntanse, vuélvanse, pero no tenía ese poder Daniel, el rey los echó. Y dice que no cayeron allí al suelo. El Dios, dice el versículo 20, fueron traídos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso los leones con sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Los leones habían estado toda la noche con la boca cerrada al lado de Daniel, con la comida al lado, pasando hambre. Era como, oye, pero como cuando te ponen una comida muy grande delante de ti, te sientan ahí y dices, espérate que antes de comer vamos a hablar un poco y de otro tema. Y tú dices, ¿y para qué me la puse con hambre? Y te ponen la comida toda la noche viéndola los leones y no podían tocarla. Pero estos hombres no se salvaron. Pero el Dios salvó a sus hijos. Salvó a sus hijos, a los que tomó por hijos. Hermano, tenemos esta verdad hoy. Dios nos llamó a ser testigos de su magnífica gloria. El glorioso evangelio de Cristo en nuestro caso. Pero Daniel fue testigo de la magnífica gloria del Señor ante un rey que no le conocía y ante personas que no lo conocían. Y saben, nosotros somos testigos de un Dios viviente. Dios está vivo. Él vive en ti, refleja al Dios viviente. Da testimonio de que Él vive. Él vive. No servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Da testimonio de que el Dios vive. Da un testimonio de que Él tiene poder para salvar. Testimonio con tu vida y con tus palabras. Él salva, Él me salvó. Me sacó de aquella vida y me trajo a esta vida. Él me salvó, yo estaba perdido. Él me salvó. Él me salvó también de un evento, de una situación. Él me salva y da testimonio de que este Dios es un Dios a quien continuamente servimos. Nosotros servimos a Dios. Todo lo que hago, sea de palabra, sea de hecho, lo hacemos de corazón como para el Señor.
y no para los hombres. Tu trabajo es para el Señor. Yo estoy aquí sirviendo, pero estoy sirviendo para el Señor. Estoy haciéndolo para la gloria de Dios, porque Él me dijo que tenía que trabajar y mantener a mi familia, y lo hago para la gloria de Él. Para la gloria de Él, para eso lo hacemos. Dice la Biblia que cuando el Señor se transfiguró, el Señor Jesús, delante de Pedro, Juan y Jacobo, ese pasaje tan maravilloso, ellos dijeron: vamos a hacer 3 chozas aquí para quedarnos a vivir. Y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien he elegido. Y ellos tuvieron gran temor. Cuando Pedro habla de este pasaje, de esta historia, él habla y él cuenta allá en segunda de Pedro 1, versículos 16 y 17, hablando de ser testigo del Señor, él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No estamos contando algo de acuerdo a una fábula que oímos o algo artificioso por ahí, sino que fuimos testigos, pues cuando Él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está muy claro para Pedro. Nosotros no somos testigos del Señor siguiendo una fábula. Decía Juan en su primera carta: nosotros somos testigos de lo que hemos visto y oído. No es que alguien nos lo contó, lo hemos visto y oído. Cuando estaban delante del concilio siendo acusados, ellos dijeron: no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. Pero la pregunta es: ¿solo ellos lo vieron? Ellos vieron al Señor físicamente, ellos lo vieron en la cruz, ellos lo vieron resucitado, pero yo también lo he visto en mi vida. Si no, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios me cambió? ¿Cómo Dios me transformó? Dios ha estado vivo en tu vida y tú eres un testigo de Él. El rey Darío le dijo a Daniel: Daniel, Él lo llamó. ¿Por qué? Porque el testimonio de Daniel era más fuerte, era más poderoso en el rey Darío que su propia, de alguna manera, sabiduría humana y conclusiones. En esas conclusiones él tenía que decir: está despedazado. Pero en el testimonio de Daniel, él decía: yo creo que este hombre, y si está vivo, porque este hombre me ha dado un testimonio de un Dios vivo, de un Dios a que sirve y de un Dios que salva. Así que en ese pequeño testimonio estoy ahí. En ese pequeño testimonio estoy ahí. Hermano, siembra. Hay personas que solo necesitan un pequeño chance de ver en ti el testigo de la gloria de Dios. Y lo demás, el Señor lo ayudará. Pero el mundo necesita a hijos fieles que den testimonio, hermano, que den testimonio. Tú eres un testigo de la magnífica gloria de Dios. Sélo. Ya. Vamos a orar. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser testigos de tu magnífica gloria. Ayúdanos a vivir conforme a tu verdad y a mostrarle a otros que tú eres un Dios vivo, que es a ti a quien servimos y que eres un Dios que salva. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados.